Buenos días, hoy vamos a hablar sobre síndromes paraneoplásicos. Vamos a comenzar hablando sobre un caso clínico que nos permite entender cuál es la importancia de poder identificar un síndrome paraneoplásico. En este caso es un paciente varón de 64 años con antecedentes de tabaquismo que había comenzado 3 semanas previas a la consulta con confusión, ansiedad, agregando posteriormente déficit de la memoria a corto plazo y convulsiones. Inicialmente se descartaron causas metabólicas e infecciosas y se procedió a realizar un estudio por imágenes, primero una tomografía y posteriormente una resonancia magnética, que es lo que vemos en el costado izquierdo de la pantalla, donde se pudo observar una anomalía en la mitad interna de ambos lóbulos temporales. Se realizó también una punción lumbar. En el líquido cefalorraquídeo se encontró un aumento en el número de las células a predominio linfocitario, un aumento en las proteínas y se solicitaron también anticuerpos antineuronales, los cuales fueron positivos específicamente anti-Hu. Con todos los datos clínicos de laboratorio y de imágenes que hablamos anteriormente, se llegó al diagnóstico de una encefalopatía límbica. La encefalopatía límbica constituye en muchos casos un síndrome paraneoplásico, es decir, que existe una neoplasia asociada que muchas veces no ha sido diagnosticada hasta el momento. En este caso, debido a la edad del paciente y al antecedente de tabaquismo, se decidió solicitar una tomografía de tórax donde se pudo evidenciar una masa pulmonar y llegar al diagnóstico de un cáncer de pulmón. Por lo tanto, cuando hablamos sobre síndromes paraneoplásicos, hablamos de trastornos que acompañan a los tumores, pero que no están directamente relacionados con el efecto local del tumor en sí, ni por el de sus metástasis. Si bien la etiopatogenia no es en todos los casos clara, se sabe que muchas neoplasias malignas son capaces de producir hormonas o inducir ciertas citocinas o respuestas inflamatorias que serían las responsables de estos síndromes. La importancia de poder reconocer estos síndromes está en que muchas veces son la manifestación clínica inicial de un cáncer oculto y por lo tanto podrían constituir un elemento que obligue a buscarlo. Dentro de los síndromes paraneoplásicos podemos encontrar manifestaciones endocrinológicas, neurológicas, hematológicas, dermatológicas y otras menos frecuentes. Dentro de los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos, los más frecuentes son la hipercalcemia, el SIHA o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y el síndrome de Cushing. En cuanto a la hipercalcemia asociada a síndromes paraneoplásicos, se produce fundamentalmente por dos mecanismos. Uno es la secreción tumoral de una proteína vinculada con la hormona paratiroidea, que lo que hace es fijarse al receptor de la paratormona y desencadenar sus mecanismos. Aumenta la reabsorción ósea, aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal y aumenta la excreción de fósforo a nivel renal, todo lo cual genera la hipercalcemia. Esto se puede ver sobre todo en los tumores epidermoides de cabeza y cuello, pulmones o piel, mama, aparato genitourinario y digestivo. Otro de los mecanismos de producción de hipercalcemia en los síndromes paraneoplásicos se ve sobre todo en los linfomas y es la secreción tumoral de 1,25 de hidroxivitamina D, que lo que hace es aumentar la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Cualquiera sean los mecanismos, lo que vamos a ver es un aumento en la concentración sérica de calcio y si dosamos la paratormona vamos a ver que está suprimida por un mecanismo de feedback negativo. En cuanto a los síntomas, van a ir desde anorexia, náuseas, vómitos, constipación, dolor abdominal, hasta los más graves como ser alteración del sensorio, confusión, coma y aumento de la susceptibilidad a arritmias por acortamiento del QT. El tratamiento de la hipercalcemia de los síndromes paraneoplásicos va a depender justamente de la gravedad de la hipercalcemia. En los casos graves y sintomáticos, el tratamiento tiene que ser instaurado de forma rápida, con hidratación parenteral, utilización de bifosfonatos como el pamidronato y el ácido zoledrónico. En los casos más graves, donde necesitamos un inicio rápido de la acción, se va a utilizar calcitonina, ya que los bifosfonatos
tienen un retardo de 48 horas en el inicio de su acción. Y los corticoides se van a utilizar exclusivamente en los casos de linfomas, donde justamente los corticoides lo que van a hacer es inhibir la conversión del precursor al metabolito activo de la vitamina D. Otro de los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos es el SIHAC o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En este caso, lo que se produce es una secreción ectópica de hormona antidiurética o vasopresina, es decir, fuera del tejido donde normalmente se produce. Esto se va a ver sobre todo en neoplasias de características neuroendocrinas, como el cáncer de pulmón microcítico o tumores carcinoides, epidermoide de pulmón, gastrointestinal. En estos casos, lo que vamos a observar es hiponatremia, los síntomas que van desde náuseas, vómitos, astenia, debilidad, hasta convulsiones y coma, van a depender fundamentalmente de la gravedad de la hiponatremia y de la rapidez de su instauración. El tratamiento básicamente se trata de la restricción del aporte de los líquidos, aunque en los casos de hiponatremia grave y sintomática puede ser necesaria la corrección rápida con infusiones endovenosas. Por último, el síndrome de Cushing se produce por una secreción ectópica de ACTH. Se da también en neoplasias de características neuroendocrinas como el cáncer de pulmón, microcítico, carcinoma bronquial, también el cáncer de timo, insulinomas, médula tiroidea. En estos casos predomina sobre todo la retención de líquidos y la hipertensión, hipocalemia, intolerancia a la glucosa y a menudo psicosis por esteroides. Cuando la concentración de ACTH es muy alta, también se puede manifestar con hiperpigmentación. En el laboratorio lo que vamos a ver es un aumento del cortisol libre urinario que en la gran mayoría de casos, en el 90%, no va a disminuir luego de la administración de glucocorticoides porque justamente la secreción de ACTH es ectópica. En estos casos el tratamiento consiste básicamente en un bloqueo médico con ketoconazol. Otros síndromes paraneoplásicos endocrinológicos mucho menos frecuentes son, por ejemplo, la hipoglucemia no dependiente de células de islotes, que se da por una producción excesiva de factor de crecimiento similar a la insulina. Esto se ve sobre todo en tumores mesenquimatosos, sarcomas, tumores suprarrenales, de hígado, de tubo digestivo. Otro síndrome es la feminización del varón, que se da por secreción de gonadotrofina coriónica humana. En los varones se va a manifestar con ginecomastia y va a ser asintomático en las mujeres. Se puede ver sobre todo en tumores de testículo, embrionario, seminoma, germinomas o coriocarcinomas. Y otro de los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos muy poco frecuente es la osteomalacia oncógena, que se produce por secreción por parte del tumor de un compuesto denominado fosfatonina que aumenta la excreción renal de fósforo y por lo tanto reduce la concentración de fósforo sérico. Esto se puede ver en tumores como osteoblastomas, fibromas, sarcomas y tumores de células gigantes. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos neurológicos, existen ciertas características importantes que tienen en común. En el 60% de los casos se presentan antes del diagnóstico de la neoplasia. Se caracterizan habitualmente por tener una progresión rápida y generar déficits neurológicos significativos. De ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Los síndromes paraneoplásicos están producidos por una respuesta inmune ante la expresión tumoral de ciertas proteínas neuronales. Estos anticuerpos antineuronales pueden estar dirigidos a proteínas intra o extracelulares del sistema nervioso. Otra de las características es que los estudios por imágenes pueden evidenciar hallazgos que son sugestivos pero no específicos de estas patologías. Los síndromes neurológicos paraneoplásicos que más frecuentemente afectan el sistema nervioso central son la degeneración cerebelosa y la encefalomielitis paraneoplásica. La degeneración cerebelosa se caracteriza por la destrucción de las células de Purkinje del cerebelo y clínicamente se va a manifestar como un síndrome cerebeloso de rápida evolución con ataxia en la marcha, nistagmo descendente y disartria.
Se asocia fundamentalmente a tumores de mama, ovario, Hodgkin y pulmón y está mediada por autoanticuerpos anti-Yo y anti-TR. La encefalomielitis paraneoplásica se caracteriza por la pérdida neuronal y por la presencia de infiltrados inflamatorios en diversas localizaciones del sistema nervioso. Por lo tanto, el cuadro clínico va a depender del área afectada. Por ejemplo, en la encefalitis límbica se manifiesta con trastornos de la memoria, confusión, agitación. Está asociada fundamentalmente al carcinoma de pulmón de células pequeñas y mediada por autoanticuerpos anti-Hu y anti-MA2. En la encefalitis de tronco, las manifestaciones dependen de alteraciones de los distintos pares craneales y del cerebelo. También se asocia fundamentalmente al carcinoma de pulmón de células pequeñas y está mediada por anticuerpos anti-Hu. Otro de los síndromes paraneoplásicos neurológicos es el oxoclono-mioclono, en donde existen movimientos oculares caóticos asociados a mioclonías. También se asocia más que nada al carcinoma de pulmón de células pequeñas y a los neuroblastomas y está mediada por anticuerpos anti-RI. Otro de los síndromes paraneoplásicos neurológicos son las neuropatías motoras, sensitivas, autonómicas y mixtas. Y por último vamos a hablar de los síndromes paraneoplásicos neurológicos que afectan al sistema nervioso periférico, donde además de la neuropatía sensitiva podemos describir el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, que se presenta o se asocia más que nada al carcinoma del pulmón de células pequeñas, y la dermatomiositis, que se asocia también a, sobre todo, adenocarcinomas de mama y pulmón. El tratamiento se basa en el tratamiento de la neoplasia de base y también la utilización de corticoides a altas dosis, inmunoglobulinas, plasmaféresis y en algunos casos inmunosupresión mediada por rituximab o ciclofosfamida. Dentro de los síndromes paraneoplásicos hematológicos podemos encontrar la eritrocitosis, granulocitosis, trombocitosis y eosinofilia, que clínicamente se van a presentar en su gran mayoría de forma asintomática y van a ser solamente evidenciables a través de análisis de laboratorio. La eritrocitosis está asociada a una producción ectópica de eritropoyetina y se ve fundamentalmente en el cáncer renal y el hepatocarcinoma. La granulocitosis está mediada por producción de factor estimulante de colonias de granulocitos interleuquina 6, al igual que la trombocitosis, y se asocia fundamentalmente al cáncer de pulmón y digestivo. La eosinofilia, en cambio, está asociada a la interleuquina 5 y puede observarse en linfomas, leucemias y cáncer de pulmón. Mayormente se presenta de forma sintomática, aunque los pacientes que tienen concentraciones muy altas de eosinófilos pueden desarrollar una activación eosinofílica a nivel pulmonar y manifestarse clínicamente con disneas, sibilancias e infiltrados pulmonares. Una mención aparte merece la tromboflebitis. Sabemos que existe una asociación muy marcada entre las neoplasias y la enfermedad tromboembólica venosa. Si bien no se han podido describir específicamente cuáles son las proteínas que desencadenan este proceso. De todos modos, debe tenerse en cuenta que en los pacientes con cáncer coexisten múltiples factores predisponentes de trombosis, como ser la inmovilización, el alentecimiento del flujo sanguíneo por obstrucción tumoral o los tratamientos antineoplásicos quimioterápicos, entre otros. Como concepto importante, entonces, en casos de trombosis resistente al tratamiento, trombosis que se presenta en sitios infrecuentes o en la trombosis recurrente, es necesaria una evaluación en búsqueda de una neoplasia oculta. Las manifestaciones cutáneas paraneoplásicas pueden desarrollarse de forma simultánea antes o después del diagnóstico de una neoplasia. Las dermatosis paraneoplásicas son procesos cutáneos que prácticamente siempre se asocian a alguna neoplasia, por eso es que la presencia de estas lesiones obliga a buscar una neoplasia si todavía no ha sido diagnosticada. Las lesiones más características que podemos citar son la acroqueratosis paraneoplásica en el carcinoma escamoso digestivo y respiratorio, el eritema giratum repens en el carcinoma bronquial, la hipertricosis lanuginosa adquirida en el carcinoma pulmonar y de colon, el eritema necrolítico migratorio, que es característico del tumor pancreático de células alfa o glucagonoma,
el pélvico paraneoplásico, que se observa en el linfoma no Hodgkin y la leucemia linfocítica crónica, y la papilomatosis cutánea florida, que se presenta asociada al adenocarcinoma gástrico. A la derecha pueden ver fotos de cada una de estas lesiones. Las dermatosis paraneoplásicas facultativas son lesiones cutáneas que pueden presentarse asociadas a neoplasias, pero también pueden asociarse a otros procesos benignos. Dentro de ellas podemos citar la acanthosis nigricans, que se puede ver en el adenocarcinoma gástrico, la tromboflebitis migrans en el carcinoma de páncreas, el síndrome de Sweet en los síndromes mieloproliferativos, la dermatomiositis con lesiones cutáneas características como las que podemos ver en las fotos a la derecha, que son el eritema en heliotropo y las pápulas de Gottron, que se da en el carcinoma de ovario, pulmón, mama y aparato digestivo, el pioderma gangrenoso en el mieloma y la leucemia mieloide, el eritema anular centrífugo en el carcinoma de pulmón y en el linfoma, queratosis seborreicas múltiples en carcinomas intraabdominales y ciertas vasculitis asociadas a neoplasias hematológicas. Por último, existen además otros síndromes paraneoplásicos, como ser nefrológicos, dados sobre todo por la glomerulonefritis membranosa, que puede estar asociada a carcinoma de próstata, pulmón, mama y tracto gastrointestinal, y ciertas afectaciones oftalmológicas, sobre todo retinopatía y neuritis óptica.